Seguimos conversando con Liliana Ortega, amigos, directora ejecutiva de COFAVIC. Seguimos abordando temas de derechos humanos. La gente nos sigue por el Instagram, Liliana, a través de @BPI-TV. Y hay dos casitos que yo quería dejar quizás cerrado también para escuchar tu opinión. El caso de Juan Requesens, el diputado Juan Requesens. Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide medidas cautelares para proteger la vida, la integridad física de este diputado. Yo no sé si fue a raíz de lo que ocurrió con Fernando Albán, con el concejal Fernando Albán, o si ya estas medidas cautelares estaban previstas tomando en cuenta lo que se ha denunciado en torno al caso de Juan Requesens con respecto a lo que hablábamos, de presuntas torturas. Sí, sobre el diputado Requesens se pidieron medidas cautelares, que es un mecanismo que tiene la Comisión Interamericana, y obviamente la situación agravada, el contexto agravado que se ha ido presentando con el lamentable caso del señor Albán, pues obviamente también tuvo una incidencia en esto. Ahora, lo importante es que el diputado Juan Requesens debe ser puesto en libertad inmediata. Él ha sido víctima de una detención arbitraria técnicamente y eso obliga al Estado a que lo ponga en libertad inmediata. Y una cosa que la comisión no lo hace, digamos, rutinariamente, y es un precedente muy importante, es que la comisión pide la verificación de una, digamos, comisión internacional o de una especie de grupo internacional validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda constatar la situación de la integridad personal del señor Requesens. Esto tiene que ver con que el Estado aportó una información que no fue suficiente y que no fue efectiva para la comisión, y que la comisión con sus propios mecanismos podría verificar la veracidad o no de esa información. Pero lo que está claro es que él ha tenido una limitación muy grave a la comunicación, a su derecho a la defensa, y que si él tiene que ser investigado por alguna causa, pueden hacerlo en libertad, de manera que él pueda hacer, digamos, el ejercicio de sus derechos humanos, porque una persona que está detenida arbitrariamente, el estándar dice que debe ser puesta en libertad inmediata y que si está acusado de algo, pues él pueda defenderse como cualquier persona. En uno de esos tantos mensajes que envías, Liliana, cuando aparecen este tipo de casos, tú decías dos cositas que yo anoté. Una es que no se puede asumir la versión judicial como la oficial. O mejor dicho, no se puede asumir la versión policial como la oficial, decías. Y en el otro caso decías que esto generaba una altísima tensión internacional. Estamos refiriéndonos al caso de Fernando Albán. ¿Qué tipo de presión internacional se puede recibir un gobierno frente a una situación como esta? Bueno, yo creo que con el caso Albán el gobierno llegó a un punto de no retorno, en el sentido de que o produce una investigación independiente, y esa investigación independiente solo puede hacerse con expertos que gocen de la confianza de la familia Albán y que de la confianza, por supuesto, de la comunidad internacional que lo está demandando, desde Alemania, los países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, América Latina, etcétera. Y eso no se puede hacer en Venezuela, porque quienes van a producir la información, digamos, de las experticias básicas, la autopsia que se realizó, todo lo que tiene que ver con la planimetría y todo lo que tiene que ver con la investigación técnica de los hechos, es el Cuerpo de Investigaciones Criminales, el 6CPC, y es un cuerpo que depende administrativamente del Poder Ejecutivo, y los hechos que llevaron al fallecimiento del señor Albán ocurrieron en una dependencia del Poder Ejecutivo. Entonces no tiene, por más que haya un interés técnico de que se haga, no tiene credibilidad la independencia de esos resultados. Por eso yo creo que, en definitiva, si el Estado ciertamente no tiene nada que ocultar y quiere avanzar en este caso, que es un caso, creo que todos los casos en derechos humanos son muy importantes, y decir que uno es más importante que el otro es injusto, pero este caso tiene la particularidad de que esta persona murió bajo el control del Estado. Ya el Estado por sí mismo tiene una responsabilidad, que es la responsabilidad de prevención. Ellos debieron tomar todas aquellas medidas, el Estado venezolano, para evitar que esto ocurriera, porque él estaba bajo custodia, bajo el control total del Estado. Entonces creo que ese caso, si es que se quiere investigar y dar, digamos, una versión creíble, tiene que haber una participación de expertos con confianza de la familia y con confianza de la comunidad internacional. Lo contrario, ¿se olvidan estos casos cuando pasa el tiempo y no hay una investigación transparente? Ningún caso grave de derechos humanos se olvida. Todos los casos de derechos humanos
que involucran delitos imprescriptibles siempre van a encontrar la posibilidad de justicia. Ciertamente a veces la justicia no nos parece rápida, no nos parece oportuna, pero la justicia en estos casos puede ocurrir en cualquier momento, porque estamos hablando de casos que incluso pueden convertirse en crímenes de lesa humanidad. En el caso de Venezuela, ¿tú sientes que la justicia ha llegado más rápido de lo lenta que normalmente la justicia internacional, me refiero, que de lo que normalmente puede ser en otros casos? ¿El caso de Venezuela, tú sientes que la justicia internacional está llegando rápido? Bueno, yo creo que Venezuela es un país que hoy día tiene el consenso global de las democracias del mundo de que hay una crisis de derechos humanos. Es la primera vez, ¿verdad? Y eso, exactamente, y es la primera vez que eso ocurre. Por ejemplo, Colombia, que vivió gravísimas violaciones de derechos humanos durante mucho tiempo, no tuvo ese consenso de la comunidad internacional tan, digamos, ligado no solo a Europa, sino muy especialmente de América Latina. Y en ese sentido yo creo que Venezuela, bueno, también por la fuerza de los hechos, ¿no? Lamentablemente han ocurrido casos como el del señor Albán y otros tantos, la detención de el diputado Requesens, que es un diputado en ejercicio y que no fue desaforado, no hubo ningún procedimiento establecido en la Constitución que se siguiera para ello, pues son casos que llaman poderosamente la atención de la comunidad internacional. Estemos claros que hoy día los derechos humanos y la protección internacional de los derechos humanos son valores compartidos en general, que no era lo que ocurría en el pasado, ¿no? Cuando las dictaduras del Cono Sur, que podrían soslayarse más fácilmente este tipo de crímenes. Hoy este tipo de crímenes entra a ser lo que se llaman crímenes impresentables, es decir, ya la comunidad internacional reacciona, la comunidad internacional democrática, automáticamente frente a este tipo de situaciones. Y el Estado venezolano pareciera que hace caso omiso a esto, pero yo no lo creo, porque todo esto tiene que ver con un deterioro total de la imagen del gobierno venezolano, especialmente en los términos que tiene que ver los derechos humanos, ¿no? Claro. Y si un gobierno no tiene un buen reconocimiento sobre su desempeño democrático, pues comienzan a ver los problemas que está teniendo el gobierno sobre los temas económicos, financieros, sanciones, etcétera. Sí, de eso vamos a hablar, no vayan a retirarse de aquí, porque sin duda alguna el tema de las sanciones y lo que está planteando en este momento algunos personeros españoles con respecto al diálogo a cambio de que se eliminen las sanciones, es un tema muy reciente y es muy noticioso. Y sin duda alguna tiene mucho que ver con esto, que significa pues la presión que hablábamos del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de organismos como ACNUR, que también vamos a conversar un poco más adelante sobre eso. Lo que significa pues que Venezuela esté siendo parte de lo que es una agenda de discusiones en la mesa de trabajo de organizaciones como las Naciones Unidas, como la OEA. Anteriormente, como dices tú, mira, los casos estaban allí, pero Venezuela no tenía tanto esa lupa pues que se le está poniendo a los casos, y casos muy concretos como los que estamos mencionando. Así es, aunque vale la pena decir también que, por ejemplo, el caso que dio origen a COFAVIC, la masacre del Caracazo, el único tribunal que ha emitido una sentencia sobre ese caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay un tribunal venezolano que luego de casi 30 años haya emitido una sentencia sobre el Caracazo, condenando a los responsables. Por lo tanto, creo que Venezuela no solo ahora, sino también en el pasado estuvo siendo, digamos, supervisada y vigilada, sobre todo en casos tan sensibles como, por ejemplo, el Caracazo. Para las víctimas del Caracazo, la sentencia de la Corte fue, de alguna forma, una reparación importante, que no la obtuvieron en Venezuela. 29 años de ese... Así es, luego de 30 años no hay, por ejemplo, identificación plena de los restos, entrega de a los familiares. Y lo importante que es para un familiar conocer la verdad de los hechos y que las investigaciones lleguen hasta el final, ¿cierto? Así es, no solo es un derecho además. No solo para la familia, Alba, para la sociedad en su conjunto. Por eso yo decía que la verdad y la versión policial no puede ser la única línea de investigación, porque eso no da satisfacción al derecho de la reparación integral, que tiene que ver con un establecimiento de la verdad que sea compartido por todos. Y en ese sentido el derecho de la familia Albán, por ejemplo, en ese caso en específico, es muy importante y es el que está protegiendo la comunidad internacional. Sin duda. Liliana Ortega es nuestra invitada hoy aquí en Alba Sicilia, en directo a través de BPI TV, recordándoles, por supuesto, también de nuestros lentes, nuestra gente de Óptica Berlut. Están
están lejos, están en San Cristóbal, pero llegan rapidito, eso no tiene nada que ver, la lejanía para ellos no es problema, así que ya lo saben, las monturas hechas por ellos y también por supuesto todo lo que es su fórmula, es la gente de Óptica Verlut, @Óptica Verlut, venimos ya.